Bienvenido a este nuevo video. Estaremos abordando las progresiones que corresponden a temas selectos de Matemáticos 1 correspondientes al cuarto semestre de bachillerato. Bien, la progresión plantea la siguiente situación. Nos pide que tengamos que resolver algunas situaciones o problemas que estén contextualizados y entonces poder hacer uso de elementos básicos de la geometría y de la trigonometría, como son ángulos, semejanzas, congruencias, y observar la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo, como razones trigonométricas. Destacar también la importancia de la vinculación con otras unidades de aprendizaje y promover el uso de herramientas tecnológicas. Ahora bien, recordemos que la progresión está vinculada a unos aprendizajes de trayectoria que se abordaron en el pensamiento matemático 2 en la progresión número 10, específicamente teorema de Pitágoras y semejanza de triángulos. Entonces partimos del hecho de que son cosas que ya se han abordado en cierto momento. En dado caso haya necesidad de retroalimentarlo, queda a criterio de cada quien. Ahora, las categorías que propone utilizar son la categoría 1, la procedural. Tenemos por el otro lado la 2, que son procesos de intuición y razonamiento, y la 3, solución de problemas y modelación, que es la que tiene más énfasis. He planteado entonces aquí una situación de contexto y dice el problema. En un centro escolar se identifica un árbol seco que representa un riesgo para la seguridad de los estudiantes. Se propone talar el árbol, pero es crucial asegurar que su caída no dañe ninguna infraestructura cercana. Para ello, se requiere determinar la altura del árbol y la distancia a la infraestructura más cercana, con el fin de evaluar la trayectoria de caída y tomar precauciones necesarias. Es la oportunidad entonces, según plantea la progresión y sus anotaciones didácticas, de poder entonces salir del aula y explorar este escenario en algún árbol por ahí cerca del centro escolar y proponerles tal situación y que ellos propongan la solución a dicho problema. Bien, en este video no vamos a resolverlo como tal, más sin embargo, vamos a continuar viendo cuáles son estas relaciones que tienen los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo. He tomado a consideración elegir un triángulo equilátero, dado que tiene algunas propiedades que nos pueden ayudar cuando no tenemos una calculadora a la mano para ciertos ángulos conocidos. De ahí que vamos a suponer que este es un triángulo equilátero de lado 2. Entonces, todos sus lados valen 2. Recordemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo o de todo triángulo son 180. De ahí entonces que este ángulo que tenemos acá pues tiene un valor de 60 grados. Ahora vamos a dividir en dos trazando una altura desde esta base del triángulo equilátero, por lo cual nos va a quedar entonces un triángulo rectángulo cuya medida es 2, que corresponde al lado del equilátero, y la altura entonces divide en dos partes iguales la base, por lo tanto esto vale 1. De ahí que como tenemos estos dos datos conocidos del triángulo rectángulo, pues a través de Pitágoras es posible entonces determinar cuánto vale esa altura. Si expresamos entonces el teorema de Pitágoras, sería h cuadrada más 1 al cuadrado, que es la suma de los catetos, pues equivale al lado más largo, que es la hipotenusa al cuadrado. Si de aquí entonces nosotros desarrollamos, tenemos que h cuadrada es igual a el resultado de 2 al cuadrado, que es 4, menos, dado que el resultado de 1 al cuadrado es 1 y está del lado izquierdo y lo hemos pasado al lado derecho. Entonces tenemos 4 menos 1, 3, y para dejar h sin el cuadrado en el exponente, aplicamos raíz al lado derecho. Entonces h vale raíz de 3. Vamos a suponer que tenemos un triángulo equilátero que son semejantes. Recordemos que la semejanza tiene que ver con que tiene dimensiones diferentes, sin embargo, los ángulos son iguales. Recordemos que también en los aprendizajes la congruencia es cuando son ambos iguales y tienen las mismas medidas y los mismos ángulos. De ahí entonces que vamos a suponer que para construir ahora un triángulo equilátero que sea el doble de este, pues vamos a tomar aquí este triángulo rectángulo y lo vamos a acomodar, ¿sí?, en este orden. Lo que veríamos entonces es que si prolongamos esta línea, estaríamos formando entonces
esta figura de este triángulo rectángulo, lo cual es semejante a cada uno de estos pequeñitos. Ahora bien, veremos entonces que al tener dos triángulos rectángulos unidos de esta manera, pues el equilátero que se formaría entonces tendría el doble de lado respecto a este que tenía 2. De ahí que 2 unidades de este y 2 de este, pues tenemos 4. Igual, si en la base teníamos una unidad y aquí correspondiente a esta tenemos otra, pues esta vale 2. De ahí que si aplicamos Pitágoras nuevamente, podríamos determinar el valor de la altura de nuestro nuevo triángulo rectángulo. La expresión queda de esta manera y siguiendo las reglas, pues tendríamos que h es igual a raíz cuadrada de 12. Recuerda que 12 se puede descomponer en factores primos como 3 por 4, en el que la raíz de 4 sale 2 y por eso la expresamos fuera y que multiplica a la raíz de 3, que no tiene un valor exacto, de ahí que esto es 2 raíz de 3. Quiero que notes entonces la semejanza entre este triángulo, que es la mitad de este. O dicho de otra manera, este es el doble de este. Si este lado era 2, este vale 4. Si este era 1, este vale 2. Y si este era raíz de 3, pues este es el doble. 2 raíz de 3. Ahora bien, recordemos entonces que un triángulo rectángulo, los catetos son estos que forman el ángulo de 90 y que la hipotenusa es el lado más largo, es el lado opuesto al ángulo de 90. Hemos también definido que existe el concepto de cateto opuesto y adyacente. ¿Qué es el cateto opuesto? Es definir un ángulo de los dos agudos que tenemos en el triángulo rectángulo y a partir de este observar los catetos. Si el cateto que es parte del ángulo que estoy eligiendo, en este caso sería este de la base, sería respecto a θ, sería su cateto adyacente, significa el que está a su lado. Y el que está opuesto, que es este que está acá, que sería la altura, sería el opuesto a θ. Ahora bien, si yo me refiero a alfa, entonces este que está aquí sería su adyacente, el que está a su lado, y su opuesto sería la base que tenemos acá. Entonces, tengamos presente que el concepto de adyacente o opuesto puede cambiar dependiendo a qué ángulo estamos haciendo referencia. Ahora bien, se definen entonces las razones trigonométricas, que no es más que establecer una razón entre los lados de un triángulo rectángulo y los ángulos agudos que tenemos en él. Si nosotros entonces nos referimos a un ángulo, en este caso vamos a hablar de θ, y construimos una razón donde sea el cateto opuesto, que es este, entre la hipotenusa, que es esta, a esa razón se le ha definido como seno de ese ángulo. Por el otro lado, si ahora hacemos una razón o construimos el cateto adyacente a θ, que sería este, entre la hipotenusa, a esa se ha definido como coseno de este ángulo. Si ahora la razón es el cateto opuesto, ¿verdad? Que es la altura entre el adyacente, que es la base para este caso, se le ha definido como la tangente de este ángulo. Igual, de la misma manera, si hacemos referencia entonces a alfa, tenemos entonces que es la misma definición. Es el seno de ese ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora bien, veamos entonces cómo se da esta relación a través de estas definiciones. Tenemos entonces este triángulo rectángulo, el cual ya conocemos sus valores. La hipotenusa vale 2, el cateto que está en la base vale 1 y el cateto que es la altura vale raíz de 3. Vamos a suponer entonces que este ángulo es θ y que este ángulo es alfa, los cuales son conocidos dado que ha surgido este triángulo a partir de un equilátero. Ahora bien, si nosotros por ejemplo nos ubicamos en este ángulo θ, que es 60 grados, podemos poner seno de θ o seno de 60. Y si quiero saber cuánto es la razón, pues lo que tengo que irme es a la definición, que dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. De ahí entonces que esta es la expresión. Si yo quiero entonces el coseno de θ o 60, la definición dice cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces el adyacente a θ es 1 y la hipotenusa es 2. Entonces esto vale 1/2. Si yo quiero igual la tangente de 60, la definición dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Me ubico en θ, el opuesto es raíz de 3, el adyacente vale 1, raíz de 3 entre 1, pues es raíz de 3. Más sin embargo lo dejaré indicado de esa manera.
Si ahora nos ubicamos entonces en alfa para este ángulo. Si yo quiero el seno de alfa, sabemos que la definición dice que es el cateto opuesto, que es 1, entre la hipotenusa, que es 2. Entonces es un medio. Si yo quiero el coseno de alfa, la definición dice que es cateto adyacente, o sea, raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 2, y quedaría expresado de esta manera. De igual manera lo hacemos para la tangente de alfa. Entonces sería su cateto opuesto entre su cateto adyacente, 1 entre raíz de 3. Aquí quiero hacer una observación que siempre es necesario racionalizar. Significa multiplicar para este caso arriba y abajo por raíz de 3. De modo que si esto, según el tipo de calculadora, lo expresamos en ella, lo que nos podría aparecer tal vez en pantalla es un poquito diferente a esto. Nos aparecería la raíz de 3 sobre 3, que también es lo más apropiado. Ahora bien, este triángulo es muy utilizado porque tiene las ventajas de que al construirlo, sin el uso de la calculadora, podemos conocer para estos ángulos 60 grados, ¿sí? Y este de 30 grados, que fue la mitad del equilátero, cada una de las razones trigonométricas. Entonces no necesariamente tenemos que recurrir para estos ángulos a una calculadora. Trazándolo o expresándolo, podemos determinarla como lo hemos hecho aquí de esta manera. Otro triángulo que se forma a través de un cuadrado del lado 1 es el triángulo rectángulo que nos permite hallar el ángulo de 45 grados, que también es interesante poderlo expresar y encontrar seno, coseno, tangente de 45 grados. Ahora bien, en este caso entonces veamos, ¿qué sucede entonces si yo quiero determinar alguno de los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo? Bien, para eso es necesario hablar de un nuevo concepto y es la función inversa. La notación para hablar de una función inversa de las trigonométricas que tenemos ahí, se hace seno, coseno, tangente, es seno a la menos 1, también se escribe como arcoseno y el símbolo del ángulo seguido del seno. Entonces puede ser tangente a la menos 1, etc. Ahora bien, si yo quiero entonces determinar un ángulo de un triángulo rectángulo, bueno, para el caso que tenemos, vamos a suponer que quiero encontrar alfa. Entonces yo digo seno de alfa, entonces es igual al cateto opuesto, 1 entre la hipotenusa, que es 2, y lo escribimos así. Bien, para despejar alfa, lo que tenemos que hacer entonces en la notación es quitar la expresión seno y entonces poner la inversa en el lado derecho, o sea, seno a la menos 1 de un medio. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos esta operación? Bien, lo hacemos mediante nuestra calculadora. La calculadora en la parte superior tiene una tecla normalmente amarilla, que es Shift o segunda función. Entonces, si nosotros oprimimos la tecla Shift y luego Sen o Sin, entonces en pantalla tiene que aparecer sin menos 1. Entre paréntesis después expresamos lo que tenemos en el lado derecho, le damos igual y si está en el modo adecuado, nos va a arrojar como resultado que alfa valía 30 grados. De la misma manera, si usas la función coseno o la tangente, en ambas razones, alfa tiene que dar exactamente el mismo valor, que es 30 grados. Supongamos entonces, ahora este triángulo. Este triángulo es semejante al pequeño y vimos que tiene medidas que son el doble en realidad, ¿no? Y lo hemos elegido de esa manera particular para comprobar y visualizar que las razones trigonométricas se aplican para todo triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuándo son útiles o necesarias? En este caso vamos a suponer que lo único que conocemos es un ángulo, 60, puede ser cualquier otro ángulo, que obviamente lo debemos de conocer, por lo menos uno. Y uno de los tres lados, en este caso yo he supuesto que conozco la base que vale 2. Entonces, si yo quiero conocer la hipotenusa y quiero conocer la altura, bueno, yo tengo que elegir entre las tres razones trigonométricas quién relaciona respecto al ángulo elegido esos lados. Entonces, la razón que relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente, porque estoy aquí en 60, es el coseno. Recordemos que coseno aquí es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, si yo me voy aquí y digo coseno de 60, ¿sí? Es cateto adyacente, que es 2 entre hipotenusa, que es x, y queda expresado de esta manera. Esta x que divide, tengamos cuidado que al expresarse pasa multiplicando y se escribe atrás de coseno. Nunca vayamos a cometer el error de escribir 60x, sería inapropiado. Entonces el coseno de 60 ahora pasará dividiendo, pero no tengo calculadora. Bueno, puedo recurrir al triángulo que estamos trabajando. Ya sabemos cuánto es coseno de 60. Aquí está
tenemos entonces coseno de 60, 1/2. Sustituimos entonces en vez de coseno de 60, 1/2, simplificamos las fracciones, 2 por 2, 4, entre 1, pues nos queda 4. Y corroboramos que efectivamente es el doble, 4, de este que era su semejante. De la misma manera, si yo quiero hallar y parto de este ángulo de 60, tengo el opuesto y el adyacente. La razón que define esto es la tangente de 60, que es cateto opuesto, que es y, entre cateto adyacente, que es 2. El 2 divide, multiplica atrás de la tangente, entonces se escribe y igual a 2 por tangente de 60. Pero también ya sabemos tangente de 60, dado que aprovechamos que tenemos este triángulo conocido. Tangente de 60 tenemos que es raíz de 3 entre 1, que es raíz de 3. Y entonces simplemente que y es 2 raíz de 3. Verificamos efectivamente que 2 raíz de 3 es el doble de raíz de 3. De ahí entonces que es útil las razones trigonométricas cuando no conocemos dos lados del triángulo rectángulo, pero sí conocemos uno de sus ángulos. Y a partir de ello podemos resolver y determinar los elementos que faltan. Bien, con estos aprendizajes se espera entonces que la situación que planteamos originalmente, pues nuestro estudiante de manera muy particular en cada uno de nuestros centros de trabajo, ¿verdad?, pueda plantear la solución de cómo abordar esta problemática. Esperamos haber apoyado un poquito a cómo desarrollar esta progresión. Nos vemos en un siguiente video.